El señor Omar Aguapara es politólogo de la UPC y en este momento está en comunicación con nosotros para poder analizar un poco la situación que nos ocupa. Señor Aguapara, buenas tardes. Hola Valeria, ¿qué tal? Queríamos saber cuáles son las primeras impresiones a partir de lo que hemos escuchado y qué es lo que podría esperarnos en el Perú después de esta crisis política que se avecina o en lo que estamos sumergidos. Es bien difícil predecir. En la mañana estuve en otro medio de comunicación, por supuesto, antes de que todo esto pasara, y nadie se esperaba, no sé si alguien lo esperaba o podía predecir, había pleno, pero algo que mencioné en la mañana es que básicamente Vizcarra parecía estar jugando a la defensiva, ya no tenía herramientas o mecanismos con los cuales defenderse del Congreso, y si esto procede simplemente es un reflejo de eso, ¿no? De la imposibilidad del gobierno de Vizcarra de sostener una defensa ante el Congreso. Correcto. Y este enfrentamiento entre el gobierno y el poder legislativo que no tiene cómo acabar. Creo que no tiene por qué acabar, mientras lo que pensábamos era que la proximidad de las elecciones fuese a calmar un poco las aguas y a que la gente se distraiga, sobre todo los congresistas, que se diera ya la llegada de ese momento como para que se distrajera la atención hacia ello, pero lo que acá hay parece evidencia o hay parece ansia de que no llegue a su mandato, de que no llegue a cumplir su mandato Vizcarra. ¿Y cómo podría Más afectar allá de eso, que no termine el mandato el presidente Martín Vizcarra? Esa sí, más allá situación, de las ¿cómo podría responsabilidades, afectarnos? ¿no? Aunque varias de las no soy experto en los temas legales o constitucionales, pero por ejemplo anticipando lo que una de las sugerencias de la Comisión Tuesta y que mencionaba Martín Tanaka en Twitter es no permitir la vacancia faltando un año, ¿no? En el último año del mandato, sobre todo por un tema algo subjetivo como sería la incapacidad moral. Debería, por supuesto, investigarse cualquier asomo de tráfico de influencias, de encubrimiento, pero no hay razón para no poder hacer eso al final del mandato. Ahora, el mensaje del presidente, bueno, de ser ciertos estos audios, claro que todo eso se tiene que comprobar, pero siempre ha sido la lucha contra la corrupción. ¿Cómo queda finalmente el Perú en todo esto, sobre todo en la figura de Martín Vizcarra? Queda mal, ¿no? Queda muy mal parado. No le hacen ningún favor esos audios, creo. Y quedaría más, estaría peor aún porque que un tema tan banal, en cierta forma, como Richard Swing, se traiga abajo este gobierno. Hablan mal incluso de su capacidad como político, ¿no? Como para tener la capacidad de rodearse de cierta gente y de cuidar sus flancos. Esto es de anticipar que iba a tener una batalla con el Congreso, y como mencionaba, si su plan de gobierno, si su plan frente al Congreso era simplemente aguantar hasta el abril o hasta julio del próximo año, ha fracasado. Y de ser ciertas estas grabaciones, además, han sido justamente dadas por la gente de mayor confianza, de su círculo más íntimo, ¿no? Con el que él, por ejemplo, habría tenido, si son ciertas, estas discusiones para acordar si hay más o menos ingresos por parte de Richard Swing y todas estas investigaciones de autoridades de nuestro país. Claro, gente de su entorno más próximo, con la que precisamente está coordinando su defensa, es casi como un autogol, ¿no? En ese sentido, es encontrar responsables dentro de tu propio equipo, que incluso se revelan un poco en el audio, si no me equivoco, que revela cierta desconfianza ante una de las personas que está ahí. En el segundo audio hay una discusión directamente, ¿no?, con la persona sobre ya su salida, si él tiene la culpa, si el gobierno se va a caer por su participación en toda esa situación, lo cual nos muestra que el gobierno, frente a toda la situación que se vive de pandemia y de crisis desde que comenzó con Pedro Pablo Kuczynski, era muy débil, ¿no? O sería muy débil. Absolutamente, y no solo, sabíamos que esto era un escenario posible
ante la ausencia de una bancada oficialista o ante la falta de una representación del Ejecutivo en el Congreso, pero incluso estamos siendo testigos de que incluso de la gente de la que se rodea, ni siquiera tiene un equipo político, técnico, del que pueda asesorarse o rodearse de forma confiable. Ni siquiera dentro de su despacho, diríamos. Ni siquiera. Ya, pero ¿cuánto tiempo se puede gobernar entonces con esa base? O sin base, en todo caso. Claro, o sea, pero hay que ver que todo esto fue bien accidental, ¿no? O sea, ha sido un presidente accidental, de cierta manera. Tenía un plan de batalla que le estaba funcionando hasta llevarlo al extremo que fue la disolución del Congreso después de la negación de la confianza. Pero de ahí en adelante creo que el gran cambio también ha sido la pandemia, ¿no? Que le ha dado mucho más poder y mucho más protagonismo al Congreso, que creo que de otra manera no hubiese tenido esa unidad. De acuerdo. Solamente... Y una vez que entra ese factor, cambia todo. Claro. Y solamente para terminar, el presidente lo que tiene que hacer a continuación, en principio, es justamente dar declaraciones y dar alguna explicación a lo sucedido. ¿En qué línea tiene que ser esto? ¿Debe aceptar? ¿Debe mostrarse fuerte? ¿Cómo se esperaría una buena actuación de su parte en este momento de emergencia? Probablemente por la experiencia veamos a un Vizcarra en defensa y al mismo tiempo enfrentándose, mostrando probablemente que esté indignado frente a las acciones del Congreso, ¿no? No creo que vaya a ser un reconocimiento de culpas, no creo que vaya a ser una autocrítica, porque no es una característica suya, sino por lo contrario buscará devolverle de alguna manera la pelota al Congreso diciéndole que esto son maniobras subalternas, grabaciones ilegales, en fin, o que simplemente se investigue, ¿no? Pero no tiene con qué, no tiene mucho con qué. Correcto. Bien, Omar Aguapara, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias, Valeria. A esta hora son las 2:42. El congresista Carlos Messía, de Fuerza Popular, también está en comunicación con nosotros. No